Muy bien, y tenemos ahora el gusto, como habíamos anticipado, de recibir a una artista. Bueno, ella leí que no le gusta que le digan artista, pero es una gran artista, por lo menos así los que la hemos visto en tantos espectáculos, en Happyland, pienso en los últimos, pienso en Deshonrada, pienso en tantos musicales de Broadway, y en este caso con un espectáculo que vuelve pero ampliado, con más capas, con más elementos, que es Hello Andy, un espectáculo de Alfredo Arias que la tiene a Alejandra Radano como protagonista. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Sí, es verdad, es un espectáculo que se sigue construyendo por más que esté terminado. Es muy interesante cómo surgió el espectáculo a partir de este monólogo que creó Alfredo Arias sobre Joan Crawford dialogando con Andy Warhol, que es un monólogo imaginario. Imaginario. Por eso Juan Gatti hizo esto que es, bueno, tan Warhol, ¿no? Claro, de alguna manera los cruzó. Gatti tuvo también la visión de cruzar a Joan Crawford y Juan Gatti y darle de alguna manera lo que Joan Crawford le pide a Andy Warhol en el monólogo, que es ser parte de un cuadro. Exactamente. Y él no se lo da. Él le pide estar en una película. Y Juan Gatti se lo brindó al fin. llegó para Joan Crawford. Absolutamente. Es una obra que habla también de, y ahí estamos viendo también parte de lo que es lo que hizo Ignacio Mayorens, ¿no es cierto? Sí. También, digamos, hay un montón de capas, porque entiendo que la obra que se va a dar en el Centro de Experimentación del Teatro Colón desde el 1 de junio, los fines de semana, va a ser el hecho teatral, pero dialogando con muchos otros recursos, entre otros esta maravilla que estamos viendo, ¿no es cierto? Claro, y yo misma en el escenario, porque de alguna manera voy a dialogar con el proyecto, con la imagen, con mi imagen, con su imagen. Es muy interesante todo lo que sucede y es interesante también digamos, de qué habla este espectáculo, que habla del cambio. Sí, un poco uno piensa que también tiene que ver con ese deseo de los artistas en el cambio también de era, ¿no es cierto? Obviamente el lugar común es Sunset Boulevard, pero en este caso de ser, de pertenecer y de ser considerada. Además es desesperado ese monólogo al teléfono que te vi hacer, por supuesto, de manera excelente. Así que un poco cuenta mucho lo humano, esta cosa de no me dejen afuera, ¿no? En parte eso y en parte justamente lo que dijiste, el cambio de era. Sí. De alguna manera yo si lo relaciono con lo que pasa ahora también. O sea, en la época de Joan Crawford, la televisión vino a irrumpir ese cine, esos melodramas que le daban sentido en la pantalla plateada. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la televisión? ¿Qué pasa con la ficción? Con la desmaterialización. Exacto, el streaming, digo, un montón de cosas que no sabemos si van a ser una burbuja o se llegan para quedarse. Porque todos estos debates estuvieron siempre. Cuando llega la tele, sobre la radio, que iba a terminar con la radio, pero en el medio también el lugar creativo, ¿no? Que me parece que es la pregunta, ¿no? ¿En qué lugar el arte se va ubicando quizás, ¿no? Ubicando y cómo hacemos, cómo hicieron, cómo se hace para reinventarse. Claro. Cómo se hace para seguir haciendo y entender los signos que propone la época. Claro. Eso. En este caso haces a Joan Crawford, pero siempre en los últimos espectáculos, y esto me parece maravilloso, te ha tocado, o últimamente de manera masiva te ha tocado, hacer de mujeres muy fuertes. Pienso en Isabel Perón, ¿no es cierto? Que ahora volvió con el libro de Facundo Pastor un poco a ser comentado el personaje Isabel Perón. Porque vive, digamos, todos no lo tienen presente, pero vive en España, con todo lo que además tiene para contar y nunca contará seguramente. Hicieron esa obra que era un conjuro maravilloso, Happyland. Pero también hiciste Fanny Navarro en cine y en teatro, esa Deshonrada que cantaba el himno, una cosa inolvidable. Inolvidable tus trabajos, Alejandra. ¿Es difícil cuando te tocan estos personajones o al contrario, es un disfrute muy grande? Y son personajes complejos y personajes que de alguna manera también no dicen muchas cosas, son grandes interrogantes. Sí. Después, y lo más importante para mí, más allá, o sea, no me interesa hacer una caracterización, si bien hay un material sobre mí misma, sobre la construcción de la imagen, pero está el texto. Los textos es lo que te dan el secreto, la clave para vos
transitar ese personaje. Porque más allá de que existan, hayan existido, hay algo está primordiando la ficción. Exacto. Sí, sí. Hace poquito vino Marcos Montes, que es uno de tus grandes compañeros escénicos, otro capo realmente artísticamente hablando. Capo no es muy periodística la palabra, pero se entiende. Sí. Bueno, por lo menos en castellano. Y hablábamos también del fenómeno de lo que crea Alfredo Arias, ¿no? Que es un personaje tan peculiar, tan único, ¿no? Y para ustedes también debe ser como una especie de cuestión poética, pero también de cuestión ríspida de dar en el clavo interpretativo, ¿no? Como ese estímulo. Sí, pero él tiene las cosas muy, muy claras y es muy sencillo trabajar con una persona que tiene las cosas claras, que sabe qué quiere, sabe qué pedirte, sabe cuál va a ser el resultado final, o por lo menos tiene todos los, o sea, de alguna manera, no sé si sabe exactamente, pero trabaja con muchas certezas y eso es muy interesante para uno como intérprete, ¿no? Claro, sí, sabe a dónde hay que conducir y por dónde dirigir, con cuestiones que además siempre van corriendo los desafíos entre lo narrativo y entre lo estético, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta de un tema que en la televisión no entra, ya que hablamos de cambio de época, pero pienso que el expresionismo, si uno piensa en el cine, el expresionismo alemán, en Alfredo Arias es una de las tantas estéticas, ¿no?, que abrevan en esto. En este Joan Crawford es más psicodélico, me parece, ¿no? Sí, pero yo pienso que también Alfredo se enfrentó con sus orígenes. Él comenzó con las artes plásticas. O sea, hay un punto de unión entre Andy Warhol, entre Juan Gatti y sus comienzos que tuvo que ver con las artes plásticas. Entonces ahí yo pienso que es muy interesante, digamos, el punto de partida que Alfredo elige para hacer una unión con estas figuras. Totalmente, sí, es como un regreso de alguna manera, ¿no? Un origen. ¿Y qué te pasa cuando haces este tipo de propuestas donde todo está, digamos, en una época donde todo es un poco híbrido, o todo es híbrido, voy a decir? Digamos, ¿qué te pasa y qué te propone, a diferencia de una obra de un texto más tradicional? Bueno, yo debo decir que estas son las obras que más me entusiasman. Cuanto más mezcla haya, donde se crucen más, digamos, disciplinas, ahí yo siento que adquiero sentido. Bueno. Me interesa muchísimo. Y lo que estoy entusiasmadísima también, porque eso también es una tercera, una cuarta, quinta lectura, es el lugar donde vamos a estar. Es el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Donde pasan cosas muy interesantes. Sí, eso, el lugar mismo tiene una opinión. Y es interesantísimo el team, todo el equipo que va a trabajar ahí, porque Martin Roy, que es un gran ambientador, va a dar una opinión con la ambientación que va a hacer en esta propuesta, Sebastián Correa con el maquillaje, Fabián Sigona con digamos, el peinado. O sea, son personas que tienen mucha historia. Qué lindo. Mucha historia. Es un acontecimiento y una invitación para los fines de semana del 1 al 16 de junio. Va a estar allí Alejandra Radano con esta creación que dirige el maestro Alfredo Arias, y siempre es un acontecimiento ver a Alejandra Radano en el escenario con este Hello Andy en este caso. Gracias, Alejandra. Por favor, a ustedes. Un placer enorme.